Hola, Josías, qué puntual. ¿Cómo estás? Estoy esperando a que Instagram envíe la notificación a las personas que vayan entrando. ¿Cómo estás, amigo? Te echo de menos. Bueno, te voy a invitar ya a entrar y así hasta que lleguen. Oi, Jonathan! Que saudade, mano. Olá, Isabel. Como estás? Invitar a Josías. Hola, Charlie. Ah, ¿cómo estás, amigo? Qué ganas de abrir este. ¡Eh! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿y tú? Muy bien, te echo de menos, amigo. Pues sí, la verdad, ¿eh? Ya tenemos mucho tiempo que no nos vemos, pero sí, aquí muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí. Ah, qué bien. Ahora que veo a Isabel y a Charlie, me dan ganas de abrir, ¿sabes? Si Del quieres, D4, claro. y reunirnos. La verdad es que echo de menos esta época, ¿eh? Hombre, tenemos mucho tiempo que no nos vemos, ¿eh? Desde la Sí. facultad, sí, sí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué Bien, andas muy bien, muy haciendo? bien. Ahora con un cachorrito nuevo Ay, en la sí. vida. Y bueno, siempre es un placer tener un cachorrito, pero también es una responsabilidad enorme, ¿no? Sí, Pero es un hijo, ¿eh? sí, total. Sí, total, es como un bebé en casa. Sí, 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 así es. Sigue durmiendo poco, pero muy contentos. Sí, bueno, para los que están llegando ahora y son de aquí de mi perfil o si son de perfil de Josías, no lo sé ya. Bueno, pues Josías es un gran amigo, hemos estado simultáneamente en la facultad, aunque no. Hola, hola, hola Carla, hola Laura, madre mía, Laura, la esposa es de Rubén Freixo, ¿conoces? ¿La has Sí, llegado sí, a sí, sí, conocer? sí. Claro, Sí, claro, claro que sí, sí, sí. qué bien. Hola Estefan, ¿cómo vas? Hoy Rafa, Rafa es alumno de teología en UNASP Ah, también. mira. Ah, Sí, pues qué interesante. sí, sí. Bueno, entonces yo y Jesús hemos estado simultáneamente en la facultad, Ujú. aunque no en la misma clase, ¿verdad? Pero Algunas veces bueno, compartimos clase. sí, ¿no? Sí, sí, porque a veces compartíamos clase en años. Sí, sí, algunas veces compartíamos clase. Es verdad, es verdad. Sí, Y bueno, así que somos amigos de esta época, ¿no? sí, hace mucho tiempo, hace ya, Ay, ¿qué? mira, 3 años, Rubén. 4. Rubén Sí, acaba de Rubén. entrar. Sí, Hola, oye. Rubén. De verdad que dan ganas de abrir esta live a Y todos saludar a los todos. y sumar a todos los teólogos que están Exacto, aquí, exacto. porque son muchos teólogos los que están aquí, ya perdí la cuenta. Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, Josías, cuéntame, ¿qué andas haciendo? Estás por Madrid, ¿no? Sí, ahora estoy en Madrid, estoy trabajando como pastor de jóvenes para la iglesia de Alensa, la iglesia Ujú, central aquí de Madrid, ujú. y estoy también en un grupo, siendo pastor también de una iglesia en Guadalajara. Así que Oh, estoy 50-50 trabajando ahí para los dos. Y fuera sí, de eso, pues también trabajando mucho y descansando también mucho en mi persona, en la relación con Hannah y demás, que también es muy importante, sí, ¿no? claro. Entonces, claro. Entonces Justo escribiendo un poco y tal, y bueno, bien, la verdad muy contento por aquí, por Madrid. oh, ¿qué tal la experiencia en Madrid? Bien, bien, bien. La verdad que Madrid, veníamos de un pueblo pequeño, para los que están conectándose ahora, veníamos de un pueblito pequeño. Entonces, para pasar a Ujú. Madrid pensamos que iba a ser la inmensidad, y claro, al final nos gustó muchísimo, porque es que hay Sí, de todo y mucho. sí, es muy bonita Madrid, ¿eh? Es un encanto de ciudad, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, Sí, la verdad que ya al final ya no sé qué decidir, si Madrid o Barcelona. Barcelona, siempre, amigo, Sí, parece. siempre. De Al eso no final. hay duda, no hay duda. En cuanto vivas en Barcelona, quitarás cualquier duda que tengas. ¡Ah! Bueno, bueno. Lo, No vaya lo, a lo, ser que haya lo- algún madrileño por ahí. Claro, 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 eso puede ser, eso puede ser. No, pero la verdad es que estoy súper contento aquí y está bien poder o sea, tengo un montón de restaurantes mexicanos. Tengo 8 años que vivo en España, para los que no saben, pero claro, aquí Ujú. hay un montón de restaurantes mexicanos y estoy súper contento. Ah. ¿Y Bueno, tú qué tal? oye, ¿Cómo te cuéntame. encuentras? Oye, Alex, ¿cuánto tiempo? Cuéntame, ¿y el proyecto de antídoto que tienes en Instagram? ¿Qué pasa? No, mira, ese es un tema muy importante, ¿eh? Incluso podemos hacer un live de eso.
No, lo que pasa es que yo creo que en muchas ocasiones hacemos las cosas con la mejor intención, pero también Ujú. es importante ver que nuestro mayor ministerio, o sea, en lo que tenemos, en lo mayor que nos dio Dios para trabajar, no es ni en la iglesia, ni en la familia, ni en otras cosas, sino nosotros mismos. Entonces, Antídoto, y a mí personalmente me encontré en un momento complicado en el cual ya era una carga en la cual no estaba disfrutándolo. Y muchas veces Mm, tenemos ese sentimiento sacrificial de ministerio, ¿no? Donde tenemos que sí, sacrificarnos y que nos duela y al final hay que disfrutar las cosas. Y eso me estaba sí. quitando tiempo de la vida real y al final Mm, tuve que saber priorizar entre la vida real, ¿sabes? Mi pareja, la iglesia, claro, los jóvenes de la vida real o la vida virtual. Y hasta ese claro. momento no supe conciliarlo y no pasa nada decir, no supe conciliarlo. Y como no supe conciliarlo, pues preferí dedicarme a lo que es la vida real y también Muy descansar y bien. enfocarme y estar presente, lo cual es muy importante, que hace mucho tiempo que no Sí. estaba presente. Ah, qué bien, Josías, me alegra en este punto. Sí, la verdad es que sí. Sí, Bueno, sí, la ah, vida real es pero volverá, ¿eh? mucho más Volverá. importante. Sí, Sí, bueno, volverá amigo, algún día. echamos de menos tu ilusión, tu pasión, tu Sí, la verdad es que sí. rebeldía, tus reflexiones. Sí, Que sigo siendo igual de rebelde, pero ahora más prudente. Ahora más prudente. Así bueno, que, una broma interna, así que, claro, claro. bueno, Josías, te llamé aquí para que hablemos un poquito Ujú. del universo femenino, que saludos, Tania y Josías, sois unos cracks. Oh, un abrazo. Gracias, Dieguito. Un abrazo. Eh, buah, es que de verdad creo que somos puros teólogos aquí, ¿eh? Parece. Eso es bueno. Podremos Ah, dialogar muy bien. sí, hacernos comentarios y preguntas y cosas así, me encantaría. Bueno, como sabes, últimamente me estoy dedicando mucho a lo que es las mujeres Ujú. y Josías, de verdad que ni siquiera yo misma, porque siempre he sido muy desantenada, no sé cómo decirlo, muy Mm, alienada, vale, sí, como que sí, vale, te entiendo, pero no tampoco sé cómo explicarlo, pero te entiendo. vale, como muy alienada de estos temas de mujeres, Vale, vale. feminismos y, o sea, como que no me importaba mucho, ¿no? En Claro. plan, no sé, en los días de hoy una mujer puede hacer todo lo que quiera, ¿sabes? Mm, Y mm, es mm. como que yo vivía en mi mundo, ¿no? Y entonces, hasta que no empecé a trabajar con mujeres, tener más contacto con mujeres, fue entonces cuando vi un universo paralelo que yo no conocía, ¿sabes? Mm. Que yo vivía totalmente alienada, Apartada, 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 esa es la apartada, palabra. sí, 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 apartada. sí. Y entonces, pues, me sorprende mucho cosas que escucho, historias que veo y es surreal, ¿sabes? Ujú, Y ujú, entonces yo he visto que muchas cosas que cargamos en nuestra esencia femenina, por así decirlo, dentro de lo que es el universo cristiano viene de creencias, ¿no? Que ujú. llevamos desde pequeñas o después que te haces cristiana, sea donde sea, pero que tiene un origen cristiano, ¿sabes? De una tradición cristiana. Y claro, cuando yo estaba estudiando teología, para mí fue y Un creo que choque, para ¿no? todos, ¿no? Se rompen muchos paradigmas que venimos Claro. de nuestras iglesias. Y entonces yo pensaba muchas veces, y me acuerdo que bromeaba con algunos compañeros y decía, oye, eso que has aprendido aquí, por favor, predícalo, ¿eh? Porque si los Sí, pastores estudian esas cosas y luego no predican, no sé qué pasa. claro, Porque claro. es que veía un mundo diferente de lo que yo había Ujú, ujú, escuchado ujú. de tradición, digamos así. Claro. Y entonces empezaba a enseñar cosas a las mujeres y de verdad que era como un shock, en plan, ¿en serio? ¿Esto es bíblico? ¡Wow! ¿Esto es así? O sea, por decirlo así, muy, muy por encima, el tema de la sexología, del placer Ujú, y toda esa historia. ujú. O sea, es como lo tienen ahí las mujeres muy, muy sucio, Claro, muy prohibido, muy todo, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues te llamé aquí para que puedas aportar algo dentro de este universo que ya te digo, yo claro. misma estoy descubriendo y es enorme. Y quisiera hablar contigo un poco sobre el machismo Ujú. en el sentido de su historia, de dónde viene, qué es el machismo, existe el machismo, no Ya. existe.
qué es, qué no es, ¿sabes? Claro, Y quería que aportaras un poco de tu claro. perspectiva. Por supuesto, yo voy a aportar mi perspectiva y quiero decir que yo lo voy a aportar desde la parte de un colaborador, de un compañero del movimiento feminista y no tanto como una representación o como una voz feminista, porque finalmente las mujeres tienen aquí la prioridad de poder hablarlo. Ahora, Ujú. sí que yo esté hablando esto en este momento una señal de cómo nuestra iglesia está carente de teólogas que puedan desarrollarse. Tú eres teóloga, Isabel es teóloga, pero claro, la proporción de teólogas a teólogos es que es mínima. Entonces, las voces de teología femeninas tienen que estar. Sí, No tanto porque sea una necesidad de tener otra rama de la teología, sino con la intención de poder dar otra sensibilización que muchas veces no se le puede claro, dar. Es lo claro. mismo que si ahora mismo una persona racializada, una persona que ha sufrido racismo, él tiene una sensibilidad Ujú. que yo no tengo. Yo tengo una sensibilidad migrante y quizá puedo desarrollar una teología a través de esto, a través de mis experiencias. Y la Claro. teología en muchas ocasiones se hace a través de la cercanía, de la sensibilidad que uno tenga. Ujú. Es lo mismo que tú comentabas, cuando tú te acercas al veganismo, por ejemplo, cuando tú te acercas a todo este mundo, te das cuenta y eres sensible de los problemas que existen, de las marcas que maltratan animales, de incluso las cervezas que vienen de producto animal. Y si tú no te Claro. acercas al veganismo y te informas, tu sensibilidad ante estas cuestiones, Cero. no eres sensible, no eres nada sensible. A mí me Claro. gusta mucho, y quiero empezar por esto, por Romanos 4, que Romanos 4 para mí es un texto muy importante, cuando nos habla de que sin la ley no hay transgresión. Romano 4:15 dice, donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y a mí me gusta mucho esto porque nos habla de la conciencia, nos habla de que yo siempre lo digo, de que cuando uno conoce es libre, ¿no? Porque finalmente Ujú. puede estar siendo preso de algo que tú ignoras. Entonces, a mí este concepto me gusta entenderlo en el torno del mundo feminista y machismo. ¿Por qué? Porque puedo yo estar siendo preso de algo que yo estoy ignorando. Y quizás Ujú. si yo conozco, si yo investigo, lo que yo puedo hacer cuando investigo es liberarme de eso porque estoy siendo sensible a una cuestión y puedo redirigir mi vida hacia otro lado. Ajá. Entonces, el machismo existe, por supuesto que existe. O sea, y quizá nosotros, mente europea occidental en España, digamos, oye, aquí poco, ¿no? Desde que tienes sensibilidad, podemos decir poco, pero claro, si nos vamos a otro país, como por ejemplo, yo soy de México y quiero hablar de mi país, vemos Ujú. un país Sí. profundamente machista. Y justamente lo estamos hablando, temas familiares complicados, y es un país profundamente machista, es bastante duro. Entonces, ¿el machismo qué es? El machismo viene de un sistema patriarcal en el cual hay un dominio del hombre sobre la mujer y ese Ujú. dominio del hombre es un sistema. No estamos Ujú. hablando de casos aislados, sino estamos hablando de un sistema. No estamos hablando de hombres particulares, sino de un sistema. No Claro. estamos hablando de violadores, o no estamos Ujú. identificando a un violador, o no estamos identificando a un Claro. abusador, sino estamos identificando un sistema que lo que hace es, eh, pues, apartar a la mujer, y no solamente apartar, sino dominarla. Y por tanto, el sistema lo que va a hacer es tratar de que la mujer esté relegada a un segundo plano. Por tanto, el Ujú. machismo existe, por supuesto, existe desde un alto grado hasta un menor grado. Pero sí es Sí. muy importante que entendamos esta palabra, sistema, el sistema Ujú. patriarcal, porque en muchas ocasiones no lo vemos como un sistema y lo Claro. vemos más que nada bueno, como casos aislados. Y Es decimos que en que porcentajes ya lo tenemos es que ya nacimos interiorizado. en este sistema. Claro. Tú, yo, mi papá, o sea, cualquiera nació en el sistema del patriarcado. Entonces, no lo vemos, es como tú dices, ¿no? Si algo no está en mi consciente, no soy consciente de que Ujú. existe, ¿sabes? Totalmente. Entonces, al final, yo tuve que pasar un proceso de construcción como persona, como hombre. ¿Por qué? Porque al ser consciente de estas cuestiones, tienes que tomar una decisión. Primero, Ujú. lo puedes aislar, lo puedes señalar, lo puedes sobajar, o puedes decir, oye, quizá es verdad, quizá yo también tengo dentro de mí algo que puede estar dañando. Mira, por ejemplo, es un ejemplo muy práctico. Yo estaba con Hannah y yo estaba Ujú. llamándole a un amigo, que somos amigos los dos parejas, ¿no? Los Ujú. otros dos como esposos somos amigos de ellos su esposo. Entonces, cuando yo invité a él, le dije, oye, a ver, yo estaba hablando con ella, pero yo estaba hablando con ella por teléfono, y en lugar de decirle, oye, te invito a ti a jugar pádel, que me gusta mucho jugar pádel, un deporte, Sí. le dije, oye, dile a Joss que venga a jugar pádel conmigo. Y Hannah me dijo, ¿y por qué no le invitaste a ella? Y yo, es verdad. Ya. Simplemente desde ese pequeño hecho le dije, es verdad. ¿Por qué? Porque finalmente
se sobreentiende, se da la manera, y para mucha gente puede decir, ah, es que da igual, es un pequeño detalle, vale, pero es un pequeño detalle que puede tener mucha trascendencia porque hablamos de un sistema en la cual, por ejemplo, la mujer no suele tener muchos hobbies, ¿no? El hombre tiene muchos hobbies, el hombre pues puede pintar, puede salir y demás. Por ejemplo, vemos un programa que se llama MasterChef. ¿Cuántos hombres no hay en MasterChef cocinando? Pero ¿cuántas mujeres se dedican a la cocina? Y Claro, la inmensa mayoría se dedica a la cocina, pero hay más hombres dedicándose profesionalmente a la cocina y menos mujeres, porque la mujer lo hace por obligación, pero el hombre lo hace por gusto. claro. Y hay una connotación muy diferente. Entonces, sí que existe el machismo, pero el machismo no es lo contrario, o sea, el feminismo no es lo contrario al machismo. El feminismo lo que está buscando es la igualdad. ¿Qué Claro, significa esto? Que el feminismo es una lucha que surgió hace 300 años, o hace mucho tiempo más que está luchando, pero desde las sufragistas hacia acá hay todo un movimiento que está luchando para la igualdad entre el hombre y la mujer. Y lo que buscan es que la mujer pueda tener los mismos derechos y no solo los mismos derechos, sino que puedan no buscar los privilegios del hombre, sino tener los mismos derechos. los Y cada mismos. uno tendrá sus privilegios, pero Y que tengan claro, los mismos derechos. claro, y luego ahí, Josías, en la evolución del feminismo y las cuatro ondas, la primera onda, la cuarta Hola, onda, hola. Sí, sí. sí, la ola, perdón. Claro, hubo una evolución y las personas se confunden mucho con la palabra feminismo. De hecho, hoy no se habla más de feminismo, se habla de feminismos, porque Hmm. ya, o sea, el movimiento ha crecido tanto y hay tanta diversidad de pensamiento y hay tanta cosa que ya son varias líneas, ¿no? de pensamiento frente al feminismo. Pero lo interesante es que el principio, allá en la primera ola, de hecho, el primer evento, ¿no? Que Sí, hubo así, surge el cristianismo, claramente. pues surgió del cristianismo. Entonces, claro, hoy en día hay líneas del feminismo que lucha contra Dios, la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque creen que Dios es una invención del hombre para poder someter a la mujer. Entonces Claramente. dicen, luego Dios es una invención que el hombre creó para poder someter a las mujeres sobre su posición, ¿no? Y entonces, claro, pero entonces las personas hoy, eh, ¿cómo se dice? Emparejan este concepto de feminismo Claro. con lo que es el feminismo en sí, la palabra única y Ujú, ujú, exclusiva, ujú. y van a por todas contra el feminismo, o sea, sin ni siquiera Claro. entender la palabra en sí, igualdad, ya está. Ujú. Luego hay movimientos, hay líneas, por ejemplo, hay Claro, teólogas que luchan, teólogas que claro. creen en Dios y que son cristianas y que siguen con la misma idea de la primera ola. Es complicado porque cuando hablamos del feminismo, yo siempre pongo el ejemplo del cristianismo. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos? ¿Y cuántas denominaciones dentro del cristianismo hacen cosas que son completamente irracionales, completamente complicadas y que no compartimos? ¿Cuántos Claro. cristianos no hacen cosas que yo no comparto? Hay muchas denominaciones con las que yo no comparto y otras muchas que sí. Ahora, eso no me va a hacer dejar el cristianismo. Ay, es que estos cristianos hacen esto. Vale, que lo hagan ellos no significa que el cristianismo entero crea lo mismo, Exacto. no significa que el cristianismo entero deje de funcionar. Y eso es Ujú. una falacia lógica que tenemos cuando nosotros queremos anular el todo por una parte. Sí, Y cuando anulamos el todo por una parte, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque finalmente, dentro del movimiento feminista hay diferentes opiniones, por supuesto que sí, pero tiene una misma base, la igualdad. Y a claro. partir de esto, esa sensibilidad es importante que dialoguen. Y como iglesia cristiana, tenemos que entender que o sea, que el machismo surge a partir de una cultura cristiana, de la cristiandad que existía. ¿Por qué? Porque hace no mucho tiempo la mayoría eran cristianos y pocos eran los ateos. Y toda la Claro. cultura que le damos de la Edad Media, de la Reforma, de todo esto, la gente, la mayoría era cristiana. Por tanto, Ujú. la dominancia patriarcal o el sistema patriarcal surge de un cristianismo. Ahora, lo importante es saber si realmente surge de una religión cristiana, de una cultura cristiana, o realmente viene de las bases bíblicas cristianas, que es muy diferente. Y muchas veces no lo sabemos despegar. Hablamos Ujú. del cristianismo o sea, como machista, pero hablemos como el cristianismo cultural o la cristiandad cultural, que sí, que introdujo muchos conceptos La machistas, tradición cristiana la o tradición la cristiana Biblia, ¿no? o la Biblia, claro, que es muy diferente. Y luego Claro. también hablamos de personajes, hablamos, y bueno, yo seguro que lo hablaremos, no sé si lo quieres tocar ahora o después, pero seguro que hablaremos, cómo Dios busca deconstruir un poco a la sociedad para buscar una sociedad igualitaria. Ahora, Sí. no lo vemos porque lo vemos con uno, a mí me gusta mucho una teóloga que se llama Margarita Pintos, que es una teóloga feminista Ujú. española, y ella dice que hay que ver o que releer la Biblia con las gafas violetas. Y me gusta mucho esa expresión
porque habla de una sensibilidad. Y es verdad que cuando nosotros tenemos esa sensibilidad, podemos ver otra cosa. Y yo le pongo Ujú. un ejemplo básico. Nosotros, tú y yo conocemos a alguien que se llama Taida. Taida es una persona que está dedicada a la lengua de signos, que Sí, por favor, meteros mucho en todo este ministerio de sordos y demás, que es muy interesante. Y sí. ella, cuando lee la Biblia, desde su sensibilidad, la lee con esas gafas. Ujú. Y a veces cuando Taida predica o cuando Taida ha dado mensajes, te da unos mensajes tan impresionantes que tú no te has dado cuenta porque no tienes esa Claro. sensibilidad. Y por eso la Biblia es tan impresionante, que habla desde la sensibilidad que tienes y te deja romper las cadenas que Dios ha roto en tu vida. Y esas pueden ser Ujú. muy diversas. Claro. Josías, yo quiero tocar un punto Dale. que para mí es como fundamental cuando entiendo la sociedad, porque tú sabes que me encanta lo que es la salud mental. Ujú. Y claro, yo me enfrento mucho, pero mucho, mucho, demasiado, todavía con la idea de que la salud mental y el cristianismo no están a par, que la persona que es depresiva Ya. pues no está con Dios, de que, bueno, todo el rollo este de que si vas a un psicólogo es porque estás loco, ¿no? Entonces yo me encuentro mucho a eso. El tema de la razón y de la emoción. O sea, Ujú. que la razón sigue estando por encima de la emoción. O sea, no, Ujú. todavía esto es muy tradición, porque dentro del campo científico ya está más que comprobado que las emociones y la razón están unidas y que las emociones tienen un efecto muy grande en nuestro cuerpo a nivel biológico, o sea, a nivel científico ya está, pero como estamos hablando, la cultura que se nos ha enseñado, que hemos Ujú. Ujú. escuchado, sigue muy arraigada. ¿Y de dónde viene esta idea de emoción y de razón? Ya Claro. sabemos tú y yo dónde voy a Sí, llegar, sí, ¿no? sí. Platón, Sí, no, nuestro no, o querido sea, amigo Platón, ¿sabes? Y luego, pero claro, nuestro amigo Platón nos hizo el favor de hacer la idea de la dualidad, ¿no? Del cuerpo y del alma, y que las ujú. emociones no eran buenas y la razón era superior a las emociones, pero es que ahí entra la mujer, y de esto quería que me hablaras, de este Sí, sí, origen sí, que viene antes incluso de Cristo, de que Cristo claro. viniera. Sí, o sea, finalmente eso también tiene mucha tradición de lo que podemos entender del pecado y muchas otras cosas. A mí me gusta mucho entenderlo de dos vías y de dos maneras, ¿no? O sea, cuando nosotros analizamos todo de manera occidental, nosotros debemos hacer segmentos de nuestra vida. O sea, Ujú. cada occidental tiene como segmentos, tiene amigos, tiene iglesia, tiene familia, tiene tal, y lo entiendes como segmentos, lo entiendes como una casa y cada casa tiene habitaciones y cada habitación es algo, es una parte de tu vida, ¿no? Pero cuando nosotros vamos al judaísmo, cuando vamos a un poco a la tradición bíblica, cuando vamos un poco a ver los principios bíblicos, se entiende como una integralidad, todo está hiperconectado. Y cuando todo está hiperconectado, entendemos cuáles son verdaderamente las razones. Cuando vamos al helenismo, lo que nos dice es que, claro, que el hombre proviene la razón, proviene la dominancia, proviene el liderazgo, proviene la fuerza, proviene el dominio, proviene todas esas cuestiones que vienen de la razón. Y cuando hablamos de la mujer, está conectada con las emociones. Está conectada con las emociones, está conectada, por ejemplo, con el pecado, con los errores, está conectada un poco con la sexualidad, está conectada con todas esas ideas que derivan de algo negativo. Por tanto, eso también tiene que ver mucho con los conceptos de placer que tenemos, con los conceptos sacrificiales que tenemos, con muchos conceptos que al final entremezclamos. ¿Por qué? Porque la filosofía helenista lo que nos está diciendo es que en realidad todo está segmentado y que la razón y las Ujú. emociones tienen parte, la razón es algo que te va a dominar, es algo que te va a llevar al dominio propio, es algo que te va a dar virtudes, te va a dar frutos, y lo otro, si te dejas llevar por tus emociones, te va a llevar por el mal camino, porque quizás esas emociones te van a engañar y vas a caer por otro lado. Y Por el tanto, ahí es donde placer entonces, madre mía, el claro, placer ya... el placer es completamente complicado. ¿Por qué? Porque la sexualidad, en realidad, o desatar la sexualidad podría ser que tú olvidaras de tu razón. ¿Por qué? Porque lo Claro. vemos contrario. Y Ujú. finalmente, cuando nosotros vamos, a mí me gusta mucho un texto que es Colosenses 1.9, y Colosenses 1.9 me habla de esa integralidad de lo que quiere expresarnos la Biblia, ¿no? Cuando Pablo Ujú. dice que ora por la gente, por la gente de Colosenses, y le dice, yo quiero que ustedes estén llenos de cabal conocimiento de su voluntad, de sabiduría e inteligencia espiritual. Y utiliza tres palabras, me encanta. ¿Por qué? Porque dice primero cabal conocimiento de su voluntad. Cuando vamos a Romanos 12.2 es el que dice que la voluntad de Dios es algo que nosotros conocemos y que nos renovamos el entendimiento de nuestra mente con la intención de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué significa Ujú. esto? Que cuando yo quiero conocer la voluntad de Dios, no es algo cambiante, sino es algo que voy descubriendo.
Por tanto, tengo que renovarme constantemente. Eso que nos habla de un proceso de razonamiento constante donde yo estoy buscando, nos habla de De sabiduría, aprendizaje. de aprendizaje. Y cuando habla de sabiduría, me habla de una gestión, de aprender a gestionar. Y ese aprender a gestionar tiene que ver mucho también con las emociones, porque la Claro. gestión y la mayordomía de uno mismo no solamente tiene que ver con conocimiento, porque tú puedes tener mucho conocimiento, pero puedes tener una mala gestión. Y para mí la Inteligencia sabiduría, emocional. claro, y para mí la sabiduría tiene que ver mucho con esa gestión, de conocerte a ti mismo, de conocer a los demás, de conocer lo que hay dentro, de conocer tus realidades, tus ideales, tus Sí, sueños solo un y demás. paréntesis. Sí, por favor, dale. Quiero aprovechar, pero guarda lo que vas a decir, Sí, sí, no te sí. olvides. No, 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 Bueno, no, dale, dale. con lo que dices, esto es muy, se me vino a a cabeza porque es muy interesante lo que acabas de decir. O sea, a nivel empresarial, a un tiempo atrás se valoraba mucho el QI. QI se dice en español el coeficiente Sí, intelectual. sí, sí. Vale, pues se valoraba un montón, se hacían exámenes, ¿no? Para ver el tal, el currículum y no sé qué. Pero ¿qué pasaba? Que mucha gente tenía el QI altísimo, muy inteligente, tenía mucho conocimiento, pero al llegar a la empresa no sabían lidiar con equipos, no sabían ser un buen líder, no tenían como buenas relaciones, no sabían Ujú. Sí, sí, relacionarse. sí, sí, sí. Entonces, ahora, en los días actuales, las empresas están haciendo testes de QE, eh, sí, inteligencia emocional. Claro, sí, te Tu entiendo. coeficiente de inteligencia emocional. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día está más valorada la persona que a lo mejor no tiene un currículum súper de los más, Amplio, claro. pero que sabe gestionar un equipo. Porque sabes por qué, Josías, si yo tengo inteligencia emocional para gestionar bien un equipo, yo contrato a otras personas que sepan lo Mm, que yo no sé. claro. ¿Me entiendes? O sea, puedo contratar a personas que sepan más que yo sobre un asunto, pero yo sabré coordinar, yo sabré liderar, yo sabré tener... Mm. Entonces, hoy en día, ya a nivel empresarial, ya se reconoce esto que dices tú, la gestión de las emociones, más incluso que el coeficiente intelectual. Es que es Sí. muy fuerte, ¿eh? No, y es necesario, y nos habla de esa integralidad. Y a mí me gusta porque Pablo termina el tercer concepto, porque habla de conocimiento, voluntad, de sabiduría, y el último es inteligencia espiritual. Y me Mm, gusta mucho este concepto de inteligencia espiritual, porque ya Pablo lo desarrolla en el sentido de decir, tú puedes tener mucha espiritualidad, pero tienes que ser inteligente a la hora de tener esa espiritualidad. Y mm, habla de esa integralidad que somos el ser humano, de una espiritualidad, de un conocimiento, un raciocinio y de unas emociones. Cada una está completamente conectada a la otra y no podemos desconectarlas. Por tanto, siento que muchas veces hemos fallado. ¿Por qué? Porque esa culturización de lo que fue el cristianismo durante mucho tiempo, esa tradición que fue por muchos lados que fueron completamente antibíblicos, llegamos a cargarnos en la espalda y los cristianos estamos tratando de desmitificar el cristianismo y es un poco el esfuerzo que tenemos que hacer hoy en día. El esfuerzo que tenemos que hacer los cristianos es desmitificar, de poder hablar y tender lazos con personas y decir, oye, yo sé que me conoces de esto, pero no soy así. No soy ujú. así y me estoy esforzando por no ser Para no así ser y así. por hacer las cosas bien. Entonces el tema del feminismo, el tema de cómo Dios trata de romper también con el patriarcado es una cuestión que estamos luchando hoy en día. Es decir, Ujú. vamos a romper con esto. Tanto voces femeninas prioritariamente como voces masculinas que apoyen y que sean colaboradores en esta lucha y que digan, oye, yo relego mi lugar. O sea, es como, yo me aparto y la idea es que en este momento empiece una iglesia de mayoría mujeres a ser liderada por mujeres. ¿Por qué? Porque esa Ujú, sensibilidad es importante que se tienda la mano. ujú. Hace poquito tiempo en nuestra iglesia tuvimos una chica que contó su testimonio sobre abuso sexual. Y solamente abrir esto, se empieza a abrir esa caja de Pandora que en muchas ocasiones las tenemos cerradas. Y el problema es que no se habla. Y como no lo hablamos, no entendemos que existe una realidad así. Pero si no hay una líder, si no hay líderes, mujeres que lideren estas cosas, que abren esa caja de Pandora, no podremos empezar a hablar de estos temas y sobre todo de empezar a responder a necesidades de las mujeres. Porque al final las necesidades de las mujeres muchas veces se quedan relegadas. Es como que sí, las mujeres necesitan cosas, pero Sí, como son súper emocionales, cierto. pues bueno, ya Y está. cuando yo hablo esto para ti, yo me sentí guiada hacia Ujú. estos temas, no he buscado, ¿sabes? Pero cuanto más escucho, más soy consciente de lo que acabas de decir y creo que has resumido mucho mejor de lo que yo pudiera haberlo resumido, de que realmente hay necesidades en nuestra iglesia, una iglesia que mayoritariamente muchas veces son de mujeres, pero que no se atienden
las necesidades femeninas en cuanto a espiritual, en cuanto a emocional, Ujú. en cuanto a racional. Pero solo un minuto que voy a leer los comentarios sociales. Por favor, tranquila. Dice Carolina Quintos, no todas las personas tienen inteligencia emocional. Y es verdad. Y sabes que es algo que podemos trabajarlo. Uri Mai, wow, ¿cuánto tiempo? Las personas con emociones son las que tienen un corazón sensible. Se podría decir que una persona con inteligencia emocional tiene el fruto del espíritu que son puras emociones. Wow. Gracias, Urimay. Él es pastor también. Yo creo Ah, que no mira, llegaste a un saludo conocer. enorme. Pues mira, Sí, justo me gustaría decir algo sobre lo que está diciendo Rimay. Después, sí. que hace poquito tuvimos a una teóloga feminista evangélica en nuestra iglesia pudiendo hablar de este tema. Y me Ujú, gustó mucho un apunte que hizo sobre la sensibilidad y sobre ahora mismo la teología, o sea, el feminismo y todas estas olas, hombres, colaboradores, se empiezan a dar cuenta de que tenemos que buscar nuevas masculinidades. ujú. Y todas esas nuevas masculinidades son importantes, ¿no? El feminismo también libera a los hombres, ¿no? El Sí, feminismo también libera a los hombres y, y nos da cabida a los hombres que somos diferentes, que no buscamos ser dominantes, que no buscamos tener esta lucha a ver quién gana, o no claro. buscamos, por ejemplo, también ser el típico machito, ¿no? De decir, oh, mira con cuántos me ha costado, mira con esto, mira lo otro. No, o sea, simplemente buscamos tratar de tener esa sensibilidad, de llorar también, de pasarla mal, de estar triste cuando estés triste, de quedarme cuidando a los niños, de quedarme tal. Y esas masculinidades son importantes. Y me gustó mucho porque ella habló de cómo Jesús es un buen referente de masculinidad. Cómo Ujú. Jesús es un nuevo referente o cómo puede ser el referente de una nueva masculinidad, ¿no? O sea, vamos a entender otra vez lo que significa la masculinidad, porque finalmente Jesús se expresa en un hombre masculino. Y es interesante ver cómo Jesús siendo un hombre, rompe con todos los esquemas de lo que era un hombre en sus tiempos. Un hombre sensible, un hombre que llora, un hombre que es amigo, un hombre que está cerca también de otros hombres, un hombre que está cerca de mujeres, que Qué escucha, bonito, Josías. Me que está de gusta. cerca. Y al final hay que romper con eso, ¿no? Y cómo Jesús puede ser nuestro Ujú. referente de lo que buscamos ser, un hombre empático, un hombre que está ahí. Y ese Jesús viene a romper con lo que en ese momento estaba en ese momento, el fariseo, el típico que buscaba la competencia, buscaba estar por arriba de todos, buscaba Y que hacerse el sabio. estaban Claro. muy influenciados por el helenismo. Sí, 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 sí. Totalmente. Entonces al final hay que romper con eso, ¿no? Y que Jesús sea nuestro referente. Y muchas veces sí lo entendemos como que sí, que Jesús es nuestro ejemplo, vale. Pero hay que buscar en qué queremos que sea Jesús nuestro ejemplo. Y yo quiero que Jesús sea el ejemplo de todos los hombres, de una nueva masculinidad, de ser empáticos, de ser personas sensibles, de llorar cuando tengamos que llorar, de estar tristes cuando tengamos que estar tristes, de poder estar cansados, de poder estar mal. Y yo creo que en muchas ocasiones eso no lo hemos hablado tanto, no hemos visto a Jesús como un referente de lo que puede ser un niño, de lo que puede ser un hombre, de lo que puede ser alguien hacia arriba, ¿no? Yo no veo a Jesús nunca teniendo, ¿cómo puedo decir? O sea, teniendo como recelo por estar perdiendo el dominio en su casa o por no ser la cabeza de su casa, ¿no? No me imagino a Ya, Jesús, uy, es que no soy la cabeza de mi casa, qué triste estoy. Pues claro ya. que no, o sea, Jesús al contrario, siempre buscaba servir. Yo no veo un hombre diciendo, bueno, yo te ayudo en casa, no, siendo Jesús, vamos a Ujú. dividir las cosas mitad y mitad. Yo hago Ya. las cosas por ti, yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque Jesús viene a romper con los esquemas que tenemos de masculinidad y sobre todo enseña tanto a hombres como ¿Sabes mujeres, qué? pero a hombres también. Y Sí, sabes qué, Josías, ahora que cuando hablas de eso de libertar a los hombres en realidad con la masculinidad bíblica, ujú, es impresionante. Fijaros que es que a mí me hace la cabeza ¡pum! ¿Sabes? Porque el nivel en los números de suicidios sí, son masculinos. sí, 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 La mayor parte de las personas que se suicidan son hombres. ¿Por qué? Porque se les ha negado a los hombres las emociones. sí, ¿Me entiendes? O sea, se les ha negado, entonces no hablan, no sueltan, no lloran, no son empáticos, no se permiten que alguien tenga empatía hacia ellos con sus emociones porque no logran abrirse. Entonces, al final llega un colapso mental que la mayor parte de los suicidios son hombres, Josías. Entonces, sí, claro, sí, cuando sí, tú sí, hablas ahora de que una masculinidad en Cristo liberta al hombre, a mí me hace, ¿sabes? sí. No, y de verdad que libera al hombre por completo. Entonces, al final tenemos que ver a Dios también como, o sea, yo veo a Dios durante todo el Antiguo Testamento tratando de romper con el patriarcado, ¿no? O sea, Ujú. finalmente
es un concepto que a mí me gusta mucho entender del Antiguo Testamento. Dios está siempre llamando a gente que no era cristiana, o sea, que no era judía, entendámoslo, o sea, que no tenía una sensibilidad religiosa. Dios llama a su pueblo de Egipto después de 400 años que está ahí. Llama a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Llama, por ejemplo, a Noé que está en un momento complicado. Llama a gente todo el tiempo que está A la fuera mujer de para, cananea. para poder reformarlos. Y una de las cosas que me gusta mucho es cómo Dios rompe con el patriarcado, porque Dios no lo establece, Dios lo rompe. Porque, por ejemplo, cuando elige a José en lugar del hermano primogénito, que era una Ujú, tradición patriarcal, la primogenitura, lo rompe ujú, también con Jacob, lo rompe también con David, y lo rompe constantemente con esto. Lo rompe también poniendo en el linaje de Jesús a mujeres muy importantes y va rompiendo la idea de patriarcado y reformándola. A mí hay una historia que me gusta mucho, que seguro se la saben, no sé si los que están aquí. En Génesis me gusta porque justamente en el proceso en el que está reformando a Abraham, porque Abraham lo reforma, la historia de Abraham es una historia donde Dios se le va revelando a Abraham y cómo Abraham va viendo un Dios diferente y lo va conociendo, pero al mismo tiempo ujú. Abraham está siendo transformado porque está conociendo a Dios. Y Dios confirma su pacto varias veces, e incluso a mí, por ejemplo, en la cuestión sacrificial, cuando va a sacrificar a su hijo, Abraham no duda, pero no duda simplemente porque tenía fe en Dios, sino duda porque también otros dioses, desde su tierra, le pedían eso a la gente y era normal para él. Pero Dios Ujú, trata de reformar la idea de lo que es Dios para él. Y me gusta ujú. porque en la historia de Sarai, me gusta mucho porque Génesis, lo tenemos en Génesis 17, ujú. Génesis 7:15. Me gusta porque rompe con otra cuestión patriarcal. Los nombres en hebreo eran muy importantes. En el pueblo hebreo judío eran muy importantes los nombres. Y dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu esposa, no la llamarás más Sarai, sino Sara, princesa. Rompe por completo esto. Abraham había violado el pacto. ¿Por qué? Porque como Dios le había prometido un hijo a él, lo que estaba buscando es tener ese hijo y no importaba si, ¿Cómo? si tenía que pedirle a una criada. Y justamente a mí me gusta mucho este tema de la criada porque el cuento de la criada, la serie, viene también de esto, de Ujú, Agar, de Sara y Agar, de cómo Agar fue la criada de Sara porque Sara no podía ser fértil y toda esta serie del cuento de la criada que lo recomiendo muchísimo es una distopía de qué puede pasar en el caso de que nosotros entendamos mal la Biblia y cómo ujú. podemos encontrar argumentos para todo, pero que en realidad la Biblia no dice esto. Porque aquí lo que está haciendo Dios con Sara es liberarla de esa pertenencia que tenía en Sí. cuanto a Abraham y en cuanto a su familia. Y Y decirle, oye, sabes, Sarai, no, es no eres algo de nadie. que yo he tardado, o sea, que, a ver, soy adventista, soy cristiana, Ujú. aunque no me gusta, en mi Instagram no me gusta partir de una religión, ¿no? Pero tengo la mía, entonces, pero claro, yo sé desde pequeña, llevo escuchando sermones y todo y no sé qué, pero la historia del nombre de Sara he tardado años en escuchar, ¿sabes? Y Sí, digo, ¿por qué? ¿Entiendes? sí, Entonces, hay temas que como que están ahí y se esconden, no se hablan, no, ¿sabes? Y son temas que, como dices tú, son liberadores, claro. liberadores, sí. Sí, liberadores, liberadores está bien. Pero Sí, mira, sí. Rubén Fraser dijo, sentirse superior nos ciega a la realidad de lo Del inferior, inferior que somos. ajá, y nos impide ver el valor que tienen los demás. Así es. Luego dice Uri, Esther es un tipo de Jesús. Ella representa a Jesús en ese libro siendo la redentora de su pueblo. ¡Wow! No, y después tenemos a juezas en el pueblo judío. Tenemos, por ejemplo, también a Hulda en la historia de Josías. Y tenemos muchas historias donde las mujeres son completamente, o sea, y muchas veces tenemos que entenderlo, no es que se destaquen por arriba del hombre, sino que Dios las pone en el lugar que les corresponde, pero como están en un momento, como está la mujer relegada, no a un segundo, sino a un décimo plano, Viniendo al de ponerlas, esta claro, parte que mujeres eran... exactamente, viniendo desde muy abajo, cuando la ponen al mismo lugar que el hombre, decimos, es que la Dios la está destacando. Escucha, la está poniendo en el lugar donde tiene que estar, pero nosotros, por nuestra estupidez como seres humanos, no lo hemos entendido. Por tanto, Dios únicamente lo que ha hecho es ponerlo en su lugar, y poniendo en su lugar lo que está haciendo es este efecto pendular de poder traer a la mujer en el lugar donde tiene que estar. Por tanto, Dios lo que quiere es establecer ese lugar donde quiere que estar. Y al final, la mujer también es portadora del Mesías.
Y esto no nos hablamos simplemente como una mujer herramienta, no estamos hablando de una mujer simplemente como un vientre de alquiler, no es eso, sino está siendo partícipe de llevar consigo en su vientre a las mayores bendiciones que puede tener la tierra. Entonces, en realidad, muchas veces se le ha visto a la mujer como eso, como un vientre de alquiler, como una portadora de, como una herramienta para traer vida, pero no es así. O sea, María tiene el mayor privilegio que tiene cualquier persona en esta tierra y es una mujer. Pero no solamente eso, sino que a María se le da la oportunidad, y lo tiene ella por ser mujer, de poder formar a Jesús, de poder formar y darles educación. Y nos habla también de una tradición muy importante que tiene que ver el factor de la mujer dentro del pueblo judío, pero cómo después se le quitaban los derechos. Entonces, era bastante complicado. Entonces, la teología feminista viene a poner las cosas en su lugar y equilibrar las diferentes opiniones que tenemos. Porque el Claro. Génesis 1, vemos que la primera vez que cuando crea al hombre y la mujer. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y nos habla de su igualdad, hombre y mujer los creó. Ahora, después, cuando se nos habla de que la mujer sale de la costilla del hombre, muchos pensarán que, claro, como sale de la costilla del hombre es una subordinada del hombre. ¿Por qué? Porque es algo Ujú. inferior, porque es creada a partir de. Pero entonces después viene también la teología feminista a tratar de tener este efecto pendular y equilibrar las cosas, y decir, bueno, cada vez que iba creando cosas más complejas. Por tanto, la última creación fue la mujer, por tanto es más compleja, por tanto es más importante. Y esas ideas lo que vienen es a dar ese equilibrio, ¿no? Es un poco, tendremos que ser un poco hegelianos, en el sentido de entender cuál es la tesis, la antitesis y sacar la síntesis de esas ideas y poder ver que la mujer lo que está tratando es de tomar su lugar, en donde el hombre dice, oye, no puedes votar, ¿por qué no puedo votar? No, pues que tú estás llena de emociones y quizá no estás capacitada para ser suficientemente racional para poder votar y decidir sobre un país. Y la mujer dice, espérate, Sí. vamos a ver. No. ¿Por qué? Porque la mujer en realidad, o sea, me gusta mucho leer Génesis de esta manera, porque la mujer tiene una discusión con la serpiente. La mujer tiene una Mm, discusión y la serpiente tiene que convencer a la mujer. ujú. Tiene que darle razonamientos lógicos complicados. Nosotros lo leemos aquí como un cuento para niños. ¿Por qué? Pues porque está hecho para personas que salen 400 años de Egipto, Claro. pero si nosotros entendemos cuál es la conversación que tuvo la serpiente con la mujer, seguro que fue mucho más compleja. Y lo que hace la serpiente Claro. es engañar, lo que hace la serpiente es engatusar. Pero después el Ujú. hombre, ni siquiera, o sea, no sabemos, pero al menos la Biblia no lo refleja, no tiene ninguna argumentación lógica, ¿no? Oye, come de la Claro. manzana, pues me la Es como, ¿sabes? sentimiento. Sí, es como, pues me la como y ya Al está. revés. Claro, muchas veces podríamos entender que el hombre tal vez se fue por las emociones a comer la manzana. Entonces, hay una diferencia en cómo leemos las cosas. No estamos diciendo que tenemos que hacer una lectura preferencial o más sensible, sino que tenemos que ser conscientes de que depende de la lectura, lo que podemos hacer es hacer prisioneras a personas o poder liberar a personas. Depende de mi lectura. No hace mucho tiempo nosotros justificamos la esclavitud con la Biblia y lo siguen justificando hoy en día muchas personas. Ya. Toda la cuestión de la racialización y todas esas cuestiones. Mi lectura de la Biblia, mis prejuicios de la Biblia, con lo que yo voy a la Biblia puede hacer esclavo a una persona. Y después nos encontramos muchísimos textos en la Biblia donde se habla de la mujer, ya en el Nuevo Testamento, y surgen muchas preguntas. Ahora, tengo que extender el contexto en el que está escrito. Aunque Claro. la tradición cristiana, o sea, los primeros cristianos, el cristianismo primitivo, es un cristianismo que le da derechos a la mujer. De hecho, es una Ujú. iglesia que surge de un movimiento femenino. ¿Por qué? Porque de repente tienes a viudas, tienes a diáconas, tienes a apóstolas, tienes a líderes de iglesia que se están moviendo por todos lados, que están A liberando mujeres mujeres, que que están financian el ministerio de Jesús. Totalmente, totalmente. Tienes a Mm. mujeres que fueron testigos de esto, y tienen un factor muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo hemos silenciado. Mira, por ejemplo, una lectura de lo que se nos habla mucho en Romanos 16, para mí es algo muy, muy claro y contundente de cómo una lectura puede condicionar lo que estamos creyendo. Romanos Pero, un 16. minuto, Sí, solo adelante, por dice lo que favor. viví. Pero esto no es una lucha de poder entre hombre y mujer, ¿no? La mujer salió de la costilla para estar al lado de hombre, ni delante ni detrás. Totalmente de Exacto, acuerdo, totalmente de totalmente. acuerdo. Es Mm. justamente lo que estamos tratando de decir. Vamos a buscar el equilibrio, ¿no? Y es Exacto. normal, o sea, Es que esto es lo que a mí me genera un poco de estrés, porque como he comentado al principio, ¿no? Yo era totalmente alienada a estos asuntos. Yo vivía ujú, mi vida y mi mujer, claro. ¿sabes? Porque a mí se me ha enseñado a tener mi propia opinión y creo que Josías, que me conoce desde hace años, ya Ujú, sabe eso, que es muy propio de mí, ¿no? Entonces sí. nunca tuve problemas así. Entonces de repente ahora trabajo con mujeres y tal, y ay, que es feminista, y digo...
¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tienen que encajar? Es como que entienden que estamos luchando por algo, ¿no? Que seamos superiores uno que al otro y que no sé qué. Y digo, no, es que yo he conocido lo que hay en la Biblia, veo la realidad y digo, es que no es lo que está aquí, ¿sabes? Claro. Simplemente buscando esta igualdad. Mira, Rubén dijo, así como Jesús restaura el valor de la iglesia, su esposa, deberíamos practicar un cristianismo restaurador del valor de la mujer. Totalmente, Rubén. Wow, chapo Totalmente de acuerdo. para Rubén. Mira, a mí me gusta explicar un poco el tema del feminismo con el tema del movimiento antisegregacionista. ¿Por Ujú, qué no se le llamó al movimiento antisegregacionista igualdad, no? O sea, y quizá pudo haber voces de blancos que decían, oye, chicos, llamarle igualdad. Y ujú, claro, Martin Luther King, las personas que estaban luchando decían, no, o sea, este es un movimiento antisegregacionista. ¿Por qué? Porque tiene un nombre. Y esta lucha por la igualdad entre el hombre blanco y el hombre negro tiene un nombre, que es lucha antisegregacionista. Y no podemos cambiar el nombre. Ahora, ese nombre es importante. Ahora, ujú. muchos hombres blancos en ese tiempo, quizá pueden decir, es que ahora se está dando privilegios, o los hombres negros quieren ser superiores a nosotros. No, No, pero sí que hay un efecto pendular y sí que hay una cuestión donde el hombre negro se le tiene que cuidar más. ¿Por qué se tiene que cuidar más? Porque hay un sistema que lo que hace es denigrarlo, que lo que hace es sobajarlo, que lo que hace es todas esas cuestiones. Por tanto, de repente las acciones de los hombres, de todo el movimiento antisegregacionista, viene a poner en valor y en sensibilidad de los demás y viene a poner en la boca de todos los demás lo que está pasando. Por tanto, se puede entender que el hombre blanco que está perdiendo privilegios puede decir, oye, es que al final esta persona está haciendo o se está poniendo por arriba de mí. Y eso es lo que quiere el feminismo. Lo que quiere el feminismo es hablar de estas cuestiones. Y nosotros hablamos tanto de feminismo porque es algo que se tiene que naturalizar y tenemos que ir hacia ello. Ahora, lo malo es cuando entendemos el feminismo como algo superior. Existe el embrismo y existe el feminismo. El embrismo sí nos habla de una teoría superior, de superioridad y demás, pero el feminismo nos claro, habla de una igualdad. Pero sí que en este efecto pendular se entiende que después de mucho tiempo de opresión de las mujeres ahora estén tomando o sea, la voz, estén tomando el megáfono para poder expresarse. Y es necesario y es entendible que puedan hacerlo. Muchas claro. veces, por ejemplo, se nos habla de México, ¿no? Cuando en México muchas ocasiones violentan en cuanto a espacios históricos, ¿no? O sea, con grafitis y cosas por el estilo. Yo digo, bueno, si estuviéramos en la posición donde están matando 10 mujeres cada hora, quizá lo podíamos llegar a entender. No lo justificamos, pero lo entendemos. ¿Por Ujú, qué? Porque entendemos que dentro de ellas existe una frustración porque no hay una respuesta ante un sistema que lo que está haciendo es claro, que no haya justicia para esto. O sea, al claro. final, eso es lo que se busca. No se busca la superioridad, pero sí se busca la igualdad. Y tenemos que entender que estas respuestas que se está teniendo del lado del feminismo es natural y es importante. ¿Por qué? Porque están tratando de visibilizar las problemáticas que durante mucho tiempo están en silencio. Y lo mismo Claro. pasó con la lucha antisegregacionista. Y nunca nadie se paró a decir, es que llamen igualdad, es que quizá nos quieren ser superiores que nosotros. No, porque entendían que era la igualdad. Ahora, sí que hay un sistema patriarcal mucho más arraigado que es mucho más difícil de romper. Claro. Y es muy difícil de romper. Mira, y hay un texto, el texto que te quería Romano, comentar en Romanos, ¿cómo? Romanos romano, 16, ¿no? 7, Ujú. sí, cuando dice, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, muy estimados insignes entre los apóstoles, incluso hicieron cristianos antes que yo. Me gusta mucho esto porque cuando se nos habla de Andrónico y Junia, Junia es un nombre griego, es un nombre que es solamente de mujer, es como si ahora mismo le llamáramos Sofía a un hombre, no tiene sentido, ¿sabes? Pero durante mucho tiempo se trató de borrar este nombre de Junia, ponerle una S, ponerlo que hacer. ¿Por qué? Porque se le dice que Junia es insignia entre los apóstoles, se le llama Junia apóstol. Y no solamente eso, sino se habla que es cristiano antes que Pablo. O sea, que antes que Pablo ya se le llamaba apóstol, o ya se le tenía ese un insignia entre los apóstoles. Entonces, la discusión es múltiple, ¿no? Es que, claro, era reconocido entre los apóstoles, pero no era apóstol. Claro, pero al final Ujú. estás hablando de que son compañeros de prisión, o sea, que son líderes de iglesia, que son líderes de esto, y es una mujer. Ahora, en este momento quizá hemos perdido eso y no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la mujer. Ahora, también hay mujeres que se le llama diáconos. Cuando hablamos de diáconos en la Biblia, no se nos está hablando de un diácono como nosotros lo entendemos en nuestra iglesia, simplemente la persona que, Claro. que Un limpia la iglesia, sino servicio. diácono es lo sinónimo de pastor en este momento. Ujú. Y se le llama a las mujeres así. ¿Por qué? Porque eran líderes de iglesia, porque tenían iglesias así. Entonces, en realidad, habla mucho de la lectura que nosotros estamos haciendo de la Biblia y de la lectura y la sensibilidad con la que lo tenemos. Claro.
Estoy leyendo aquí. Bien dicho, Josías, no podemos demonizar tampoco a todas las feministas. Exacto, es que si no se entiende qué es el feminismo en sí, Totalmente, totalmente. Así que no. Y al final, o sea, y te soy sincero y te lo digo como hombre, en muchas ocasiones solemos demonizarlo, primero, porque no lo entendemos. claro. Segundo, porque nos hace perder privilegios y porque al final, en un terreno de un cambio de paradigma, siempre es complicado y siempre nos hace temer. Pero lo digo tanto de un lado como de otro, ¿sabes? Porque finalmente, de un lado, el hombre teme por perder sus privilegios, teme por perder su superioridad, teme por perder esa, esa, esa preponderancia que tenía la sociedad, pero también la mujer en muchas ocasiones se puede sentir en un terreno incómodo porque Ujú. finalmente, como siempre ha estado en un rol, ese rol es esa comodidad y liberarse de ese rol, romper ese techo de cristal, romper esa cuestión, puede ser difícil, puede ser complicado, pero por tanto es ahí cuando vienen las colaboradoras, vienen las compañeras, vienen las mujeres y esos ministerios como lo que estás haciendo es importantísimo, porque lo que hacen es decir, oye, esto que sentí yo, tú también lo sentiste, no es normal, oye, no, es que no es normal. Uf, Ya, pues qué alegría, porque yo pensé que era normal, o sea, y yo lo vivía como algo, algo normal. Y eso pasa mucho tiempo, ¿no? Y lo podemos hablar, por ejemplo, con esposas de pastores. ¿Cuántas esposas de pastores eran esposas de pastor? Y solamente eso, no tienen no profesión, no tiene tienen nombre, no tienen nombre, no nada. tiene No identidad, tienen no nada, tiene... claro. Es como, soy esposa de pastor, vale. Y eso era normal. Antes era normal y vivían cómodos con eso. Ahora, hasta que una persona dice, oye, pues quizá no es lo mejor. Y Claro. empiezan a surgir voces, claro, de repente el pastor empieza a temer porque, uy, se va a revelar mi esposa. Pues chico, Ya. acostúmbrate, ¿sabes? Acostúmbrate y hacer mucha espalda y para adelante, ¿sabes? Y Ujú. es importante tener esto, ¿no? O sea, de darte cuenta que antes, por ejemplo, el hombre pues estaba muy acostumbrado a ir a trabajar y que la mujer se quedara cuidando a los hijos y que de repente, lo mismo que Hannah ahora el día de mañana me digo, oye, ¿sabes que quiero estudiar? Quédate tú y yo tenga que bajar mi jornada laboral. Pues claro, en otros tiempos diría, ¿quién te crees tú? Pero en este momento diría, oye, ¿tú me has apoyado? ¿Yo te he apoyado? ¿Estamos al 50-50? Por supuesto que sí. Por Ya. tanto, tenemos que buscar romper esto. Y a mí, mi desconstrucción empezó mucho hace tiempo, pero más cuando también yo dejé, no estuve trabajando, Hannah me estuvo manteniendo durante un año entero y yo pasé a ser amo de casa. Y Ujú. Hannah empezó a ser muy sonada en el lugar donde trabajamos y yo pasé a ser el esposo de Hannah. Literalmente, te prometo que yo era el esposo de Hannah. Y tú comprendes eso. Tú comprendes cómo se siente esa cuestión. Por tanto, tienes que buscar esa idea de poder romper con esas cuestiones, de poder cooperar a esto, de poder relegarte, de poder apartarte como persona. Y en ese momento, Ujú. claro, uno puede sacar pecho como hombre para decir, oye, no quiero perder lo mío, o Ujú. relegarse. Y eso es lo importante, ya que los hombres tenemos una posición privilegiada, ya que los hombres tenemos una posición privilegiada, tenemos una posición de poder en muchas ocasiones por la tradición masculina y el sistema patriarcal que tenemos, somos los hombres los que tenemos que apartarnos y dar la oportunidad a mujeres de estar ahí. Somos los hombres que Ujú. tenemos que callarnos la boca y decir, oye, me quito con la intención de que esté ahí. Somos los hombres los que tienen que decir, oye, hay una charla feminista, pues mira, me quito y va para allá. ¿Por qué? Porque somos los hombres que tenemos oportunidad de poder apartarnos y decir, oye, mira, adelante, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te lo mereces incluso más que yo. ¿Por qué? Porque muchas veces quizá yo me lo gané solo por ser hombre y tú Ya. estás mucho más preparada que yo, pero como soy hombre se me da mucha más prioridad y yo tendría que apartarme. Ujú. Y ojalá nosotros podamos hacer eso, podamos relegarnos, podamos quitarnos de tal y dejar que este espacio empiece a tener una sensibilidad que durante mucho tiempo se ha quitado. Y quizá podamos tener un entendimiento mucho más profundo de la Biblia en ciertas ocasiones que solamente vosotras podéis ver y que vosotras ya viéndolo nos podéis enseñar y podemos verlo también. Y eso es lo bonito, Ya. ¿no? Dejar Sí. que desde vuestra sensibilidad nos enseñéis a nosotros. Sabes que me enamora de Jesús su coraje para muchas cosas, ¿no? No solo cuando hablaba con los fariseos, o sea, eh, dan- dando de frente con las tradiciones de judaicas y todo, Ujú, evangelizando, llevando el reino a los no judíos, ¿no? Pero ujú, también su coraje frente a la actitud que tenía con las mujeres, ¿sabes? claro. Entonces, la mujer del pozo es una historia que me encanta esta historia y bueno, otras muchas donde él dejaba a los mismos apóstoles sin reacción, ¿sabes? En plan, pero ¿qué hace? ¿No? O sea, él ultrapasaba todas las barreras mentales y tradicionales y culturales y de lo que fuera para llevar el reino a las personas, ¿no? Y entonces yo hoy en día pienso también lo mismo y digo, es que cuando tú liberas a una mujer
de entender la sexualidad como algo limpio, de entender como algo puro, algo bonito, que lo pueda disfrutar en su relación. Cuando tú das libertad a una mujer para que tenga su propia identidad, como acabas de decir tú, en su trabajo, en su profesión, cuando das libertad a una mujer para tener su propia identidad, le estás llevando el reino a esta mujer. El reino Totalmente. de lo que, de lo que quiere Dios para esta persona. Porque yo me baseo siempre en el ideal de Dios para el ser humano y la realidad, ¿no? O sea, el ideal de Dios es que seamos iguales, es que somos hijos del Señor y luego cuando Él vuelva, mi salvación, yo soy la responsable de mi salvación, ni mi padre, ni mi marido, ni mi hijo, ni mi Ujú, hermano. ujú, Soy ujú. yo, mujer, yo, Tania, ¿sabes? Entonces, tengo el ideal de cuando Dios nos creó en el Edén. Y luego está la realidad con el pecado, ¿no? Mm, Que a lo largo de la historia el Satanás ha tratado de disminuir y de deshumanizar tanto a la mujer cuanto el hombre, cuanto el negro y cuantos muchos otros grupos de personas, ¿no? Que son sí, grupos. Entonces yo pienso que hoy nuestro llamado es volver al ideal. Yo creo que como cristiana mi propósito en esta tierra es mostrar a las mujeres cuál es el ideal que Dios tiene para ellas, es totalmente. llevar a una persona, a una viuda, a un huérfano, a quien sea, al grupo que sea, que Dios tiene un reino para ellas donde va a encontrar este ideal que Él tenía planeado desde el principio, pero que aquí ya podemos vivir este ideal. Claro. Mira, la problemática muchas veces nos ponemos a discutir si Jesús era feminista, si no era feminista y otras cuestiones. Me gustó mucho, de palabras de una teóloga feminista, la idea de cómo Jesús en realidad nos expresa con estas terminologías que son necesidad, o sea, que empiezan a surgir a partir de hace 300 años para acá, 300, 400 años Ujú. para acá. ¿Por qué? Porque Jesús sí que tenía una sensibilidad que pudiera apoyar, o sea, sus ideas son base y apoyan el feminismo, pero finalmente Jesús busca restablecer el reino, busca establecer el reino en esta tierra, y por tanto, ese establecimiento del reino trasciende al feminismo, pero no que trascienda porque no porque no sea importante, sino trasciende porque lo supera en muchas ocasiones, en el Claro, sentido de que la igualdad la lleva a consecuencias mucho mayores de lo que estamos buscando. El feminismo lo está luchando por cuestiones que ojalá podamos luchar y que el feminismo las gane, pero nunca se va a terminar esto. ¿Por qué? Porque el sistema está tan metido que los problemas son muy amplios. Por tanto, el total. reino busca superar el feminismo. O sea, yo creo que Jesús propone no, un Exacto. feminismo cuatro, cinco, múltiple. O sea, es como un Se feminismo centra en a la máxima Biblia, ¿sabes? potencia, ¿sabes? Sí. Entonces, al contrario, o sea, es establecimiento del reino. Y establecimiento del reino, estamos hablando de cómo Jesús busca, cómo Jesús trata de proponer que rompamos completamente con esas injusticias que estamos desarrollando socialmente y cómo podamos llegar a eso que él tanto busca, que es lo que tú dices, el ideal, es ideal de igualdad. Entonces, en el Génesis mucha gente ve el castigo a la mujer donde él dice que el hombre la va a dominar. Y no es un castigo, es una profecía de las Ujú. consecuencias del De lo que pecado. va a pasar. Ujú. Es una profecía de lo que iba a pasar. No porque Dios lo mande, sino porque sabía que el ser humano iba a ir hacia eso. ¿Por qué? Porque la superioridad viene principalmente del orgullo. El orgullo es completamente lo contrario al amor y es completamente lo contrario a los frutos del espíritu. Una persona que no es espiritual es una persona principalmente orgullosa en todo lo que hace y ese orgullo lo lleva a tratar de buscar ser dominante, a tratar de tener esta lucha de egos que tanto tenemos, este individualismo eh, centralizado en el ser humano y no centralizado en el otro, ¿no? O sea, ser una persona Ujú. individual, pero mi yo tiene sí o sí un complemento en el otro, en las personas que me rodean. Por tanto, esa sociedad somos una sociedad que tenemos que buscar esa complementación. Y el reino es eso, el reino es establecimiento, el reino es restablecer el ideal de lo que Jesús quiere para nuestra vida. Y si queremos ver a Ujú. Jesús en nuestra vida, que tenemos que ver es a Jesús, cómo rompería con estas cuestiones que mismo hoy estamos llevando. Ujú. José, yo no sé si se va a acabar la live porque ya Ni yo lo vamos a sé. completar una hora, pero no me ha salido aquí la cuenta atrás. Voy a leer los de Carolina. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta definirme como feminista porque ya sigo a Jesús. O sea, en automático soy equidad de género y creo en la teología feminista del reino.
Rubén dice, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Cuando uno pierde el valor, perdemos la sensibilidad del Totalmente. carácter divino. Totalmente, totalmente. Y mira, mira, a mí me gustaría mucho establecer lo que dice Carolina. Carolina, vais muy Sí, rápido, no da tiempo a opinar en vas todo. muy rápido, no Lo da siento, tiempo a Ivy. opinar en todo. Bueno, Bueno, mira, hacemos un José, ve 2.0. dirigiéndote ya a una conclusión, porque amigo, ya son las 12 aquí en España y tampoco quiero tomarte mucho Bueno, el tiempo, no te ¿eh? preocupes. Yo solo quiero decir algo lo que dice Carolina y Sí. me gustaría hacer un reto a todas las personas que nos están escuchando, ¿sabes? Y los que van a escuchar después. No tengamos miedo a llamarnos feministas. No tengamos miedo a poder sumarnos a este movimiento. No tengamos miedo a aprender de este movimiento y sobre todo de aprender y aportarle. Porque como cristianos yo creo que tenemos que estar en estos diálogos y tenemos que ser relevantes como movimiento cristiano y sobre todo tenemos que tener una participación del diálogo social. Cuando nosotros no participamos y decimos, bueno, sí, pero ni feminista ni machista, lo que estamos haciendo es tomar una posición no de neutralidad, incluso de repudio, tanto y de cooperación natal. Es como cuando nosotros en una situación de violencia no actuamos, en realidad lo que estamos haciendo es revictimizar a la víctima y sobre todo lo que estamos tratando es apoyamos. ¿Por qué? Porque nuestra neutralidad lo que finalmente hace es apoyar la violencia que existe. No sé si me comprendo. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo nada para impedirla. Si yo tengo la Claro. posibilidad de poder hacer, de impedir ciertas cosas, yo tengo la posibilidad de participar, lo puedo participar ahora desde mi identidad, desde mi cristianismo, desde mis ideas, de mis principios, pero puedo participar, puedo ser Ujú. feminista. Y sobre todo el feminismo es algo prioritariamente positivo. ¿Por qué? Porque busca la igualdad, busca la equidad, busca que el hombre y la mujer sean iguales. O sea, tiene principios completamente bíblicos, lo compartimos en la mayoría. Casi todo lo que te propone el feminismo, lo compartimos. Y La yo mayoría de las entiendo, cosas. Hay Carolina. cosas que son diferentes, pero sí que yo llego a entender, porque muchas veces hemos demonizado al movimiento feminista, pero tenemos que buscar participar de esto y no tener miedo de llamarnos feministas. ¿Por qué? Porque podemos ser feministas, como mujeres, por supuesto, y hombres como colaboradores, podemos ser feministas y podemos participar de este diálogo social, ahora, hasta donde nos llegue, y ir conociendo estas cuestiones, porque si no, lo que estamos haciendo es apoyar o finalmente esa posición de neutralidad no ayuda a nadie. Y al contrario, yo creo que denigra un poco el movimiento y termina sobajando un poquito lo que está pasando con ellas y la lucha que están haciendo. Eso iba a decir que yo entiendo, Carolina, porque yo también he pasado en esta situación de, eres feminista, yo no, ¿sabes? O sea, en plan, ¿de qué hablas, no? Y desde el principio de la live he dicho, pero claro, cuando me puse a estudiar qué era el Mm, feminismo, de dónde surgió, sus orígenes, la primera ola, cómo fue, y los seguimientos que hay hoy en día, ¿no? Que hay varios y tal, y me identifico con la teología feminista y cada día estoy más en esta línea. Pero entonces digo, ¿sabes qué? Si soy feminista, ¿no? En plan, porque totalmente, sí. realmente dicen cosas que yo ya creo, en plan, ¿sabes? O sea, yo ya siempre, o sea, hasta ahora, José, no he leído nada que he dicho, hola, ¿sabes? En plan, no, ya creí Claro, en un totalmente. Dios que me da igualdad, ya creía, o sea, como digo, estudiando teología también he hecho ahí un montón de romper paradigmas, ¿no? Entonces, Claro, en plan, ala, pues son cosas que yo creo. Ahora sí, hay líneas del feminismo que entramos en desacuerdo también, pero es que como adventista también hay cosas y puntos que yo estoy en desacuerdo en el mismo, ¿sabes? O como brasilera, hay puntos como brasilera que con otros brasileros yo también estoy en desacuerdo. O sea, claro, o contigo como teólogo, como totalmente. teólogos, ¿cuántos desacuerdos hay entre teólogos? ¿Me entiendes? Entonces es Sí, sí, como sí, que, sí. vale, yo soy teóloga, aunque no estoy de acuerdo con todos. Yo soy brasilera, aunque no estoy de acuerdo con todo. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo soy feminista, aunque no estoy de acuerdo con todo. Ujú. Sí, por supuesto. Y eso es normal, o sea, y eso pasa en todos los movimientos, eso pasa en el cristianismo, y es lo mismo, o sea, una cosa no anula del todo. Es lo Ujú. mismo que, por ejemplo, o sea, hablamos de la política de cancelación que está teniendo ahora mismo la sociedad, ¿sabes? Cuando una persona dice algo equivocado, de repente Cancela. anulamos toda su obra, cancelamos todo, es como que venga, lo bloqueamos. No, espérate, porque somos diferentes, porque somos un universo de cosas, porque el movimiento feminista responde hacia algo. Y finalmente en Europa se está disfrutando, un poco lo que decía Ivy, ¿no? De que en Europa se está desviando. En Europa estamos disfrutando después de la lucha de mucho tiempo.
Y a Latinoamérica está llegando poco a poquito el movimiento feminista también a liberar y a poder dar voz a las mujeres, pero hay muchos lugares en el mundo que aún el feminismo no ha impactado. Seguimos teniendo muchos Nada, lugares donde la mutilación África. femenina, claro, o sea, la mutilación femenina es importante. Tenemos hace poquito vi un documental donde cada día, un país africano donde cada día se registran más de 60, 70 violaciones al día. ¿Por qué? Porque la mujer se le entiende que es un objeto de placer del hombre y la mayoría de los que están en la cárcel es por violación. Y poco a poco la cultura y sobre todo el conocimiento que viene desde el occidental trata de aportar que eso no puede ser, que eso no es normal. Por tanto, el feminismo es positivo, es necesario hoy en día, es necesario, por supuesto que es necesario. ¿Por qué? Porque aunque yo haya llegado a una posición de privilegio, no voy a sentarme a descansar en una mesa, sino voy a buscar que en otros países, en otros lugares, se logre lo mismo. Por tanto, cuando yo alzo mi voz como feminista, cuando yo participo de este movimiento, cuando yo me informo, cuando yo leo, cuando yo participo de este diálogo social, lo que estoy haciendo es también tratar de alzar la voz y que se haga todo un movimiento que rompe el patriarcado y que cuando se rompe ese patriarcado se busque esa igualdad. Yo creo que lo que sí es contrario al cristianismo es el patriarcado. El feminismo no es contrario al cristianismo. Lo que sí es completamente contrario es el patriarcado. El patriarcado es completamente contrario. Ujú. Allí es donde se tiene que dar fuerzas a países en esa situación, Totalmente, totalmente. totalmente. Decías, Así que, conclusión. Jesús es machista. conclusión. Por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que no. Yo creo que es completamente lo contrario. Es completamente lo contrario. Yo sigo mucho a Hans Kung. Hans Kung acaba de morir hace poco, es un teólogo católico impresionante. Y él habla de cómo Jesús no podemos sublimarlo, no podemos poner un apellido con ciertos movimientos. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero no significa que Jesús no participe de ese diálogo social. Muchas veces pensamos que Jesús no participó en política, pero que es que Jesús no vivía en una sociedad como la nuestra. Jesús vivía en una teocracia donde los que estaban los religiosos eran los mismos políticos de su época, los saduceos, Ujú. los fariseos, eran políticos de su época, porque eran los que dominaban, aparte de estar Roma ahí, pero finalmente los líderes políticos eran esos agentes sociales que venían también de la religión, porque todo estaba mezclado con todo, religión y política, liderazgo del pueblo y demás. Por tanto, Jesús sí que participa y trata de romper con estas cuestiones, trata de romper con el sistema que existía, trata de romper con el sistema que buscaba denigrar a la mujer y lo que busca es esa igualdad. Por tanto, Jesús participó, por supuesto, pero trascendió. ¿Qué significa esto? Que Jesús va a la raíz del problema y trata de reformar el hombre desde dentro hacia afuera y va desde el ADN del hombre para tratar de reformarlo al 100%. Y en esa reforma es justamente cuando trata de traer el reino, para que todos podamos ser iguales y tanto hombres como mujeres podamos restablecer esa idea y esa humanidad que Él tanto nos dio. Por tanto, la conclusión es que Jesús participa y Jesús nos propone más. Por tanto, no creo que Jesús es feminista, pero sí Jesús propone el feminismo y apoya el feminismo en el sentido de decir, vamos adelante, yo busco esto y te apoyo y quiero estar contigo y quiero acompañarte y quiero estar ahí. Pero Jesús, por supuesto que no es machista. Jesús, por supuesto que se mojaría con esas cuestiones y buscaría restablecer que la mujer hoy en día tenga esa igualdad y se deje de denigrar a la mujer, se deje de vituperar, se deje de sobajar y que la mujer tenga el lugar que le corresponde, que es la igualdad con el hombre. Y eso es importante, y que el hombre pueda también ayudar y tener esa capacidad, como Juan la tuvo, como muchas otras personas la tuvo, de hacerse para atrás y decir, oye, ¿sabes qué? Me tiro para atrás para poder facilitar esa tarea que tantos feministas están tratando. No tengamos miedo de llamarnos feministas y no tengamos miedo como cristianos de participar del diálogo social, que es profundamente necesario. Es profundamente necesario que nosotros aportemos nuestros principios. Es profundamente necesario que nosotros aportemos nuestra voz, porque si nosotros aportamos nuestra voz, nadie va a conocer que estamos ahí. Y finalmente Ujú. el reino es de transformación para la sociedad. Y eso es lo que tenemos que buscar, que el reino transforme cada movimiento, que podamos aportar a las cosas. Y decimos, no estamos de acuerdo con esto, pues dilo, háblalo, apórtalo, porque si no lo haces al final, no llegaremos a nada. Ujú. Así que apoyemos y sigamos adelante y sobre todo, no seamos ignorantes de las cosas, sino busquemos Ujú. conocer, porque el conocimiento es libertad. Y el conocimiento nos puede liberar de cadenas que nosotros estamos llevando en la ignorancia. Por tanto, Ujú. conozcamos, acerquémonos, hablemos con personas, entendámosla y pongamos las gafas violetas y tengamos una lectura diferente de la Biblia y veamos que Jesús es un hombre que propone
cosas completamente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados ahora mismo. Y cambios mucho más profundos de lo que Totalmente, se puede imaginar. totalmente. Y dice, ahí voy con nuestros principios. Amén. Así es, para que vayamos poco a poco. Bueno, Josías, muchas gracias No, por hombre, a ti por tu invitarme. aportación. La verdad es que me encantan nuestras charlas desde siempre, ya sabes. Y la hora pasó volando porque y No sé podríamos si, y podríamos seguir más tiempo todavía sin seguro. duda, Sí, así que bueno, te quiero agradecer muchísimo. no, no. Yo he montado un programa basándome en todos estos temas y Ujú, por ujú. todo lo que me he encontrado, que cuando me topé fue, ¡Oh, Dios mío, ¿sabes? Entonces he hecho una jornada, ya he hecho un grupo, ahora voy a por el segundo. Y es una jornada donde hago 10 encuentros en la plataforma Zoom única y exclusivamente para mujeres, porque ahí hablamos Qué como guay, en nuestro totalmente. mundo. Y estoy con Muy las bien. inscripciones abiertas, así que las chicas que están en esta live tienen un 50% de descuento para estos encuentros, pero me tienen que escribir a mí, Tania, estuve en la live de Josías, o Tania, he visto la live hasta el final. Si alguien la mira después de este momento, ¿no? Y llega hasta el final, pues escríbeme y dice, quiero el cupón y te lo envío, ¿vale? Para que te puedas inscribir. Qué guay, qué guay. Pues oye, pues felicidades y mucho ánimo y siempre, siempre que queráis estoy disponible para vosotros y esperemos que en unos años ya no tenga que hablar yo y que sean más teólogas feministas las que alcen su voz dentro de nuestra iglesia y dentro de todo el mundo cristiano. Ay, Así sí, que Dios, pero seguro, también me y gustaría tenemos que los crecer. hombres, Ah, la no, por verdad. supuesto, pero como colaborador. Yo participaré, por supuesto, pero Sí. como colaborador, que al final de cuentas es importante y muchas gracias por invitarme y siempre es un placer para mí. Bueno, es mucho gusto. De verdad, José, te lo digo de todo corazón. Me encanta ver cómo has crecido, me encanta ver cómo has madurado, me encanta ver la inteligencia que tienes y el abierto que estás al espíritu que te guíe. Y de verdad estoy muy orgullosa de La, quien la, el orgullo es mutuo, el orgullo es mutuo y la admiración es mutua, por supuesto que sí, y mucho ánimo con todos los proyectos, que el trabajo que hacéis es impresionante y tiene que Gracias. ser prioritario hoy en día, así que Amén. aquí estamos para Bueno, un apoyar. abrazo, José, Bueno, un abrazo, igual, hasta amigo. luego a todos, nos Y a vemos a todos los todos, que vais a ver gracias. después, porque estas lives hostias no tienes idea, pero se ven mucho después, o sea, al día Pues sí, siguiente. claro, claro. Así ¿Vale? que nos vemos, gracias, hasta Chao. luego.